Entonces, ahora vamos a ver, ustedes están viendo ya en la pantalla el espacio opcional, cuarto B. ¿Lo están viendo bien? Sí, profe. Bien. Ahí tienen recursos naturales renovables y no renovables. Tienen la tarea, que es la que tienen que hacer. Y tienen el agotamiento de los recursos naturales. Indudablemente, cuando yo estoy hablando del agotamiento de los recursos naturales, estoy hablando de los no renovables. Los renovables, sí. Hay en algunos apuntes, hablan indistintamente como recursos renovables, como energías alternativas. Realmente no todos los recursos renovables sirven para producir energías alternativas. Entonces, hay que hacer, una cosa es tomar los recursos como recursos renovables y no renovables, y otra cosa es, a partir de los recursos renovables, obtener energías alternativas. Esa sería la real forma de tomar el tema. En algunos casos, en los apuntes y en los escritos que hay, está como que es lo mismo recursos renovables que energía alternativa. No, son dos cosas distintas. Una cosa es el recurso y otra cosa es la utilización del recurso para obtener energía. Entonces, porque si no es como que se tiende a confundir. Yo voy a abrir esto, ya se lo voy a enseñar para que ustedes lo puedan ver. Bien. Vamos a ver ahora si se cargó para que ustedes puedan verlo. Sí, varias veces se cargó. Bien, acá tienen el apunte, ustedes lo están viendo, chicos. Apunte de recursos naturales. Los recursos naturales, renovables y no renovables. Está la explicación de qué es cada uno de los recursos. Ya lo tenemos rehablado, en las clases anteriores lo hemos estado hablando. Este es el apunte. ¿Qué es un ecosistema? ¿Cierto? Y la importancia que tiene cuando uno interviene en un ecosistema a través, por ejemplo, cuando yo hago un parque o una granja eólica, se llama parque o granja, también esa palabra es indistinta. Hablamos de parque eólico o granja eólica, hablamos de parque solar o granja solar. Eso es indistinto utilizarlo como sinónimo. Muchas veces cuando uno va, acá en La Rioja no se da mucho, porque los lugares donde se hacen las granjas solares o los parques solares o parques eólicos son zonas prácticamente desérticas, pero lo mismo, en la zona que nosotros consideramos desértica existe fauna, existe flora, que vegetación, que hay que cuidarla. Entonces, y que esa flora, esa fauna, es un ecosistema. Entonces, cuando uno va a instalar un parque de cualquier tipo, tiene que tener en cuenta, tiene que hacer la matriz ecológica o la matriz de medio ambiente para ver si realmente voy a afectar al medio, afecto al ecosistema, y eso también debe ser estudiado. Bueno, acá está la descripción, ¿cierto? Bueno, indudablemente, acá, ¿por qué abarca también los mares? Porque hoy día ya se está trabajando con hacer generadores que trabajen con el oleaje, inclusive con la marea alta, con la marea baja y después con las olas. Las olas en el movimiento son un elemento de generación permanente, porque si ustedes logran
que ese movimiento, transformarlo después en un movimiento circular, en un generador, pueden generar. Ya hay, y lo vamos a ver, algunos generadores que, primero hay generadores eólicos, que los están poniendo hacia mar adentro, como las plataformas submarinas que ponen para petróleo, las anclan en el fondo y generan, por el mismo viento que existe, generan electricidad. Pero también hay otros generadores que parecen como si fueran gusanos que se mueven en el agua, por el mismo oleaje, tienden a tener distintas contorsiones, y esas contorsiones, por un sistema de mecanismo, transforman en un movimiento de rotación que va a un generador interno y también generan energía. Por eso también habla del océano. ¿Y por qué? Porque yo lo puedo, depende de donde yo coloque, yo también puedo afectar, sobre todo a la fauna ictícola, digamos, a todo lo que es los peces, la colocación de estos generadores. Recuerden que también habíamos hablado de lo que era la mitigación. La mitigación era cuando el hombre pone algo en la naturaleza, algo tecnológico, tengo que ver cómo daña o no a la naturaleza y después ver cómo mitigo ese daño que estoy haciendo. Hay cosas que uno utiliza que no es mayor el daño y hay otras que sí. Entonces, todo eso antes no se estudiaba, hoy día y así se estudia. Bueno, como ven, el apunte no es largo, es fácil de trabajar el apuntecito. En base a ese apunte, ahora les voy a enseñar, vamos a cargar otro apunte más, perdón, vamos a ver otro apunte que ya está cargado también, que es el de agotamiento de recursos naturales. Vamos, este es un apunte que hice yo, tomando algunos datos. Sería el otro apunte. Aparte de los libros, ¿le llegaron los libros que les cargué a ustedes? Sí, profe. Bueno, es decir, que ahí también tienen mucha información. Y bueno, acá justamente habla de cuando uno termina de, por ejemplo, agotamiento y destrucción de los recursos naturales. Esto se da mucho en la pampa húmeda cuando se hacen grandes plantaciones de soja y no se va renovando el suelo, no se lo va al suelo echando productos para, por ejemplo, renovar el fósforo, renovar el nitrógeno. Llega un momento que empieza a aparecer el agotamiento, se empiezan a agotar los suelos, dejan de ser productivos. Entonces todo esto también se debe tener en cuenta, porque el suelo también es un recurso, y es un recurso renovable. El suelo uno lo puede tomar como un recurso natural, tiene distintos estratos y cada estrato de los estratos que produce el suelo tiene una función para el crecimiento de las plantas. También eso, nosotros los hombres nos hemos ocupado de destruirlo. También estamos pagando la consecuencia de toda esa destrucción que hemos hecho. Entonces, es hora de que todo ese tipo de cosas empecemos a cambiar. Agotamiento y destrucción de los recursos naturales. Y otra cosa que nosotros hemos dañado mucho es el tema del agua. Con el agua hacemos desastre. Ustedes solamente miren la cantidad de basura que se recoge en las playas, ¿cierto? Y es suficiente para darse cuenta de lo que hacemos. Inclusive acá mismo en el dique Los Sauces, después de un fin de semana, bueno, ahora no se puede salir mucho, pero cuando se salía era muy fácil ver a los costados del dique, y en el mismo dique
botellas de plástico, papeles. Bueno, todo eso va en contra del propio sistema y del propio ecosistema. Siendo que el dique es algo artificial que creó el hombre, pero termina siendo hoy día, después de tantos años, un lugar de no solamente de esparcimiento, sino de tener acumulada agua para el uso humano. Bueno, también este es un apunte cortito, fácil de leer. Todo esto de las preguntas que les voy a presentar ahora, las pueden contestar con este apunte y también ya pueden ir sacando de lo que les envíe. Ahora les enseño el trabajo que tienen que hacer. El trabajo que tienen que hacer tampoco es un trabajo muy complicado. Ahora lo vamos a cargar. A ver, en recursos renovables, tarea número 1. Acá está. ¿Lo están viendo el trabajo, chicos, ahí? Sí, profe. Bueno, esto ya está todo cargado, pues yo lo estoy sacando directamente y de paso voy probando que ustedes lo puedan ver. Yo lo estoy sacando del campus. Entro al campus, por eso me demoro un poquitito, lo saco del campus para ir probando que ustedes lo puedan ver. Las preguntas son muy simples, son 7 preguntas. Definir qué es un recurso natural, existen distintos tipos de categorización, cuáles son los tipos de categorización, qué importancia tienen los recursos no renovables, enumerar los distintos tipos de energías renovables y por qué se las consideran como fuentes alternativas, qué es un área protegida. En la provincia de La Rioja tenemos área protegida, sí, investiguen y hay muchas áreas protegidas, sobre todo hay áreas protegidas por el tema de la tala del algarrobo en forma indiscriminada por el hombre, y qué se entiende por contaminación ambiental y cuáles son sus tipos, construir un mapa conceptual de los contaminantes. Algunas de estas preguntas van a tener que indagar en los apuntes, los libros que le mandé, y aparte en algunos videos que yo les voy a cargar, que no se los cargué ahora, pero los quería primero enseñárselo y aparte porque tengo otros videos. Es decir, que toda la información la van a poder, para contestar este cuestionario, la van a poder sacar de lo que van a tener en el campus. Eso no implica que si alguno busca en otro lado y trae información de otro lado y lo quiere contestar de otro lado, lo puede hacer. Todo lo que es el desarrollo lo quiero en forma manuscrita, escaneado y subido al campus. Es decir, no se trata de pegar y copiar, sino que se trata de hacerlo en forma escrita y legible. Lo que no necesito que contesten o que vuelvan a copiar son las preguntas. Directamente van a, como les explicaba en física, van a poner los títulos, no se olviden de poner el alumno. Y desarrollo 1 y contestan, 2 y contestan, no hace falta que vuelvan a copiar la pregunta. ¿Alguna duda sobre eso, chicos? No, profe. Bueno, entonces ahora voy a cargar el PowerPoint que les tenía preparado, que fundamentalmente ese PowerPoint habla de los recursos naturales, tiene insertados los videos que les voy a cargar también. En la página, a ver si se cargó, acá está. ¿Lo están viendo ahí el PowerPoint, chicos? Sí, profe. Bien. Volvemos a lo mismo, recursos naturales, renovables y no renovables, concepto e importancia.
Los recursos naturales son el conjunto de los elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su demanda actual o potencial. Dentro de los recursos que nosotros podemos considerar como naturales está todo lo que está muy relacionado con todo lo que es materiales obtenidos de minas, por ejemplo. Es un recurso que una vez que se va agotando no hay forma de recuperarlo. De hecho, es que algunos recursos, como es el hierro, se está recuperando y se empieza con el tema del reciclado y reuso de muchos materiales. Eso es una manera de ir ayudando a extraer la menos cantidad posible de los recursos que están en la naturaleza. Indudablemente los recursos son para que el hombre los utilice. ¿Cuándo se van a acabar? Y no lo sabemos realmente, pero tenemos que pensar en el futuro y en las futuras generaciones. Yo me acuerdo cuando yo cursé el secundario, estaba estaba en boga decir que el petróleo se acababa y se siguen descubriendo cuencas petrolíferas con mucho petróleo y mucho gas. Actualmente ustedes han visto que se han descubierto un montón de cuencas y nuevos sistemas de extracción de petróleo. El problema del petróleo es que el petróleo, para que se vuelva a formar, y ustedes lo deben haber visto en química, o lo van a ver en química orgánica, necesita millones de años, lo cual, si se llegara a acabar, van a pasar millones de años para que nuevamente vuelva a haber petróleo. Entonces, eso impulsa el uso de las energías alternativas. Por ejemplo, para los vehículos, empezaron a aparecer primero los vehículos híbridos. ¿Qué significa híbrido? Que funciona tanto como combustible como con electricidad. Eso significa híbrido. También existe en el uso de energía alternativa el sistema híbrido. Hay lugares donde hay conectados generadores eólicos y a su vez paneles solares. En el momento que hay viento, el generador eólico es el que funciona. Cuando no hay viento, el que genera es el panel solar. Y están conectados a una misma salida o a una misma planta de transformación. Por eso se llama híbrido, porque es alimentado por dos generadores alternativas, dos energías alternativas distintas. Inclusive, no en nuestro país, pero en otros países más adelantados, España es un país de los que está muy adelantado en ese, ya existen sistemas híbridos que son utilizados en pequeñas comunidades y en las casas. Es decir, yo podría tener, porque vienen, un pequeño generador eólico y tener un pequeño panel solar, y para los usos del parque y algunos usos básicos de mi casa yo podría usar la energía alternativa y tener con una llave perfectamente separar el circuito de la energía que me provee del del circuito de la energía que puedo proveer yo mismo. Lo que pasa es que actualmente es inalcanzable por los costos que tiene, pero se podría hacer perfectamente. En otros países, yo les comentaba a ustedes que existen el doble medidor o el medidor de doble entrada. ¿Qué es el medidor de doble entrada? Hay lugares, como en Estados Unidos, que hay toda una empacadora de encomiendas que todo el techo, todos los, digamos, las naves se llaman los grandes galpones, todos los techos son paneles solares. Entonces, el momento de trabajo de ellos, donde andan las cintas transportadoras, las luces, las oficinas, es de día. Y eso lo ocupan los paneles solares para entregarle energía al sistema. Cuando ellos dejan de trabajar, tienen un contrato con la empresa prestataria de energía de la zona donde está, creo que está en la Florida, donde ellos esa energía la mandan al sistema,
que provee energía a la Florida y ayudan a mejorar el sistema eléctrico de la Florida. Y después, cuando ellos tienen que pagar la energía, tienen un balance entre lo que ellos absorbieron del sistema que está conectado y de lo que ellos le entregaron al sistema cuando su sistema no ocupa energía. Entonces con eso abaratan costos y ayudan a la empresa prestataria. Eso sería lo ideal. Acá se ha empezado a hacer, hay algunos proyectos donde está aprobado por la Cámara de Diputados, creo que en la provincia de Santa Fe. Es decir, hay una posibilidad de usar dualidad en la energía. Es decir, que alguien genere una energía alternativa y en el momento que esa energía no la use, la puede enviar al sistema y la empresa prestataria de energía le bonifica y le paga con un valor especial la energía. Y, por ejemplo, en los países en Europa, la energía que uno genera y la manda al sistema, se la pagan a un 30% más que lo que ellos le venden a uno. De esa manera lo que están tratando de hacer es que la gente empiece a utilizar la energía alternativa y empiece a conectar y tener equipos de energía alternativa. Entonces, si vos compras a 10 pesos y después lo que a vos te sobra lo vendés a 13 pesos, ya empezás vos a ganar. Entonces, una forma de promocionar las energías alternativas en algunos países y algunos lugares en Europa es esa. Es decir, que la energía que vos producís es más cara que la energía que vos comprás. Con eso están promocionando el uso de la energía alternativa. Consideraciones. Estos son valiosos para nuestra sociedad porque contribuyen al bienestar y desarrollo de manera directa e indirecta. Es decir, la primera constituye las materias primas, minerales y alimentos, y la segunda se refiere a los servicios ecológicos, los cuales son muy importantes para la continuidad de la vida. Lo mismo que estábamos diciendo recién. Vamos a pasar a la otra. Bueno. Los recursos naturales. Llamamos recurso natural a todos aquellos elementos de la naturaleza, material o energético que existen en natural, que ayudan o que contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son importantes para las sociedades humanas, ya que les permite desarrollar una actividad económica, les permite satisfacer necesidades sociales, les permite contribuir a su bienestar y desarrollo de una manera directa. También sirve para cubrir las necesidades de ropa y vivienda. Son recursos naturales el agua, el aire, los animales, las plantas y la energía solar, entre otros. Los recursos naturales fueron utilizados desde hace ya mucho tiempo y no era posible tomarlos tan perfectamente como en nuestra vida actual. Esto porque no existían máquinas, ni tantos conocimientos, ni técnicas para poder hacerlo. Nuestros antepasados usaban lo que podían y lo transformaban a mano. Por ejemplo, para hacer sus armas y herramientas de trabajo, tallaban la piedra contra otro material con el fin de darle filo y forma. Los animales los cazaban, persiguiéndolos y matándolos manualmente para comérselos. Lo hacían crudo, hasta cuando fue descubierto el fuego. El medio ambiente nos proporciona una inmensa variedad de recursos naturales. Veamos los llamados recursos renovables. Llamamos recursos renovables a aquellos que pueden regenerarse mediante procesos naturales, de manera que aunque sean utilizados, pueden seguir existiendo. El recurso renovable es un tipo de recurso natural que puede renovarse a partir de procesos naturales y con una rapidez mucho más elevada a la medida que el ser humano los consume, es decir, se renuevan tan velozmente que no se agotan y entonces los hombres pueden hacer uso de ellos siempre. El agua es un ejemplo de un recurso renovable.
pero se debe cuidar, preservar y conservar para poder evitar su desaparición. Los recursos no renovables, también conocidos como recursos agotables, son aquellos que existen en cantidades limitadas en la naturaleza. Una vez consumidos, no pueden regenerarse de manera natural en una escala de tiempo humana. Algunos ejemplos de los recursos no renovables son el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural, así como otros productos derivados de combustibles fósiles. El gas, el petróleo y los metales son recursos no renovables, a pesar de ser utilizados racionalmente, se agotan. El agua que conforman los mares, los ríos, los lagos, los océanos, entre otras más, constituyen recursos naturales renovables que cubren las 3/4 partes de todas las superficies terrestres. Es un recurso necesario para la existencia de la vida en el planeta. Además, es necesaria para el desarrollo de la agricultura y la energía hidroeléctrica. El petróleo. El petróleo hace parte de los recursos naturales no renovables de nuestro planeta. Se genera de manera natural en el interior de la Tierra por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico. Actualmente, el petróleo es la principal fuente de energía y materia prima para la generación de una gran variedad de derivados, entre los que se incluyen la mayoría de los plásticos. Lo usamos de manera constante para trasladarnos, para viajar, entre otros. Es un recurso muy limitado que además está en riesgo de desaparecer debido al uso abusivo que le damos. Debido a la importancia fundamental como materia prima, la venta del petróleo y sus derivados es un pilar fundamental del mercado mundial y la política exterior de varios países. Algunos recursos naturales se consumen o se utilizan directamente en la naturaleza, como es el caso del agua, la energía solar y los frutos de los árboles. Ciertamente, los elementos que se consumen o utilizan directamente de la naturaleza son muy variados, puesto que vienen directamente de la vida, sin haber pasado por manos del ser humano para ser modificados. Otros recursos no pueden ser utilizados directamente de la naturaleza y deben ser transformados por el hombre para su consumo. A estos recursos transformados se les conoce como materias primas. Las materias primas son parte fundamental de productos terminados. Originalmente son recurso natural, el cual es procesado y vendido a empresas productoras, bien sea industriales o de servicio, para que éstas, a partir de estos, se manufacturen productos aptos para el consumo. Para la elaboración de la harina y el pan tendremos como materia prima el trigo. De la misma forma, para la elaboración del azúcar y la panela, la materia prima será la caña de azúcar. Para el papel, el lápiz y los muebles, la madera de los árboles y de las labores de reciclaje, se obtendrán diversos productos finales. En el ejemplo se puede observar la transformación del recurso natural anotado anteriormente. En este caso, la caña de azúcar, que es un fruto de la naturaleza, el cual es transformado en una materia prima para así obtener un producto elaborado como lo es la azúcar y la panela. La caña es transformada por diversos procesos en la azúcar que consumes diariamente en algunos de tus alimentos. Los recursos son fundamentales para el desarrollo de la vida en el planeta. Estos hacen posible la satisfacción de las necesidades humanas vitales. Todo lo que utilizamos proviene de un recurso natural. Como bien sabemos, un recurso natural es todo aquel elemento que se encuentra, se consume o se utiliza directamente de la naturaleza, los cuales proveen alimentación, vestido, vivienda, energía y demás productos para la población actual, pero también deben de garantizar el bienestar de los seres humanos en la Tierra. El agua como recurso natural indispensable es el más importante y la base de toda forma de vida. Se podría decir que casi todo en el planeta depende del agua. La mayor parte de la superficie del planeta está cubierta de agua.
Nosotros mismos, los seres humanos, estamos compuestos en un gran porcentaje de agua. En los mares, ríos y océanos se encuentra también la mayor biodiversidad del planeta. El agua es indispensable para la vida en todos los sentidos. Necesitamos agua para vivir, es un recurso necesario en múltiples ámbitos para la hidratación, la higiene o como elemento indispensable en numerosos procesos productivos. La principal fuente de consumo humano es el agua dulce y sus principales reservas se encuentran congeladas en la Antártida y el Océano Glacial. Uno de los principales recursos que le brinda la naturaleza al hombre es el suelo. Es en esencia la cuna de todos los recursos naturales y los elementos de la biodiversidad. Sin el suelo no puede haber fauna, flora, agua, sin mencionar la relación que existe en la producción de alimentos, energías, soportes para infraestructuras, prácticas sociales y en general todos los actos humanos realizados sobre el suelo que pisamos a diario. El suelo también forma parte de este listado debido a su enorme importancia económica porque es usado para desarrollar todas las actividades agropecuarias, permite que crezca la vegetación y permite indirectamente el desarrollo de los animales. Los suelos se clasifican en función de su composición y estructura. El suelo es una capa superficial de la corteza terrestre en la cual coexisten diferentes microorganismos, minerales, nutrientes, plantas y animales. El suelo contiene agua y aire en un 20 a 30%. Además, contiene en un 45% minerales y contiene un 5% de elementos nutritivos o sustancias orgánicas que permiten producir alimentos, criar animales, plantas, árboles y obtener agua y minerales. De ahí que del suelo dependa el desarrollo constante de los ecosistemas. Además, el suelo sirve de soporte para las plantas y cultivos, suaviza los efectos del clima y favorece la existencia de corrientes de agua. El suelo está conformado por capas que se diferencian entre sí por su aspecto, su estructura y los materiales que lo componen. Podemos encontrar una capa superior que se caracteriza por su color negruzco debido principalmente a la gran cantidad de carbono que contiene. Se encuentra en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. Es conocida también con el nombre de humus o mantillo, conformado por arena, minerales, plantas y animales muertos, además de aire y agua. La capa intermedia que conforma el suelo está compuesta por agua, arcilla, piedras y arena. Y tenemos la capa inferior compuesta fundamentalmente por rocas. Los recursos naturales energéticos son aquellos elementos utilizados para producir energía, como el petróleo, el gas, las corrientes de agua y la radiación solar. La energía es uno de los recursos más importantes para el hombre. En el mundo contemporáneo, la energía es uno de los bienes más preciados de la humanidad, dado que puede impulsar todo tipo de industrias que nos hacen la vida más fácil y amena y que nos permiten continuar descubriendo nuevas tecnologías. Además, con los recursos naturales energéticos podemos movilizar transportes, calentar nuestros hogares cuando hace frío o enfriarlos cuando hace demasiado calor, cocinar nuestros alimentos o iluminar nuestras noches oscuras. La importancia y uso racional de los recursos naturales. En la actualidad, la sobreexplotación de los recursos naturales, en la mayoría de los casos en forma indisciplinada, ha tenido un alto impacto en el planeta. La desaparición de animales, de algunas especies vegetales, es una realidad. La disminución de los recursos naturales nos afecta a todos. Por esta razón, no solo las prácticas individuales del uso racional del agua y de la energía son importantes, sino que también son necesarias políticas ambientales que colaboren en hacer un verdadero uso racional de los
recursos naturales. Bien, chicos, es muy simple. De alguna manera aclara algunos conceptos fundamentales. ¿Están viendo el PowerPoint de vuelta ustedes? Sí, profe. Los recursos naturales se dividen en renovables, no renovables e inagotables. Los renovables e inagotables, uno podría hacer una diferencia con los inagotables. Inagotables, podríamos decir que la fuente de los inagotables, la principal fuente, es el sol. El día que no tengamos el sol, prácticamente la vida se va a extinguir. Nosotros vamos a ver, cuando veamos energía solar, vamos a ver que la producción de la energía solar es debido a la transformación del hidrógeno en el núcleo del Sol en helio. Si ustedes van a la tabla periódica, van a ver que el helio es el segundo elemento en la tabla periódica. ¿Qué pasa? Los átomos de hidrógeno se fusionan por la gran presión que existe en la masa interna del Sol y se transforma en helio. Cuando se transforma en helio, hay una cierta cantidad de energía que es liberada. Esa energía se llama termofusión, el proceso nuclear que se produce en el Sol, emite esa energía, se transmite a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas, que son los rayos del Sol que nosotros percibimos. Y como para cerrar, esos rayos de sol que nosotros percibimos, que son ondas electromagnéticas, no es una sola onda, es una sumatoria de ondas. El Sol, o los rayos del Sol, tienen la particularidad que esa onda está compuesta por una sumatoria de ondas que van de los rayos X o gamma, que son los que mayor energía traen, hasta las ondas de radio común, de la que nosotros escuchamos. Y en la parte intermedia están los rayos ultravioletas, que son los más dañinos para la salud humana, y que la atmósfera nuestra sirve de filtro para que llegue la menor cantidad. No es que no llega, llega. Lo que pasa es que en la cantidad que llegan, debido a lo que nosotros le hemos hecho a la atmósfera, terminan siendo dañinos para la salud humana. Bueno, acá terminaríamos la primera parte de esta clase.